Paz de Cristo, soy el hermano José Gallegos. Nuevamente Dios me da el privilegio de poder dirigirme a todo aquel que pues vea este video, le sea de bendición. Este, Hace mucho tiempo Dios me dio una revelación. Les cuento como una historia muy bella. Me recuerdo que en mis inicios como un cristiano, este, leyendo el libro de Cantar de los Cantares, en mi ignorancia, ¿verdad? Yo leía ese libro y lo cantaba, lo leía cantándolo, porque pues era Cantar de los Cantares, ¿verdad? Y pues créanme que no vi mucha instrucción, porque cuando uno lo hace erróneamente, pues muy poco aprende o no aprende nada. Pasado el tiempo, mi amada esposa, eh, ella y todas las hermanas fueron invitadas a este, a una, eh, a un matutino, ahora sí, un matutino, y en la mañana fueron invitadas y me recuerdo que ella llega en la tarde muy contenta y me dice ella, bueno, primero que nada le pregunto yo, ¿cómo te fue, amor? Me dijo, muy bien, estuvo magnífica la enseñanza. ¿Y de qué habló el pastor? Y dice ella, pues habló del libro de Cantar de los Cantares y yo indagaba, ¿verdad? Estaba muy entusiasmado yo y le dije, amor, ¿y qué te enseñaron? Y bueno, pues estaba hablando nuestro pastor de que es un libro lleno de amor, de romance, es un libro escrito a una mujer en exclusivo, de entre muchas mujeres y a una que amaba al rey, que sobre todas ellas esta mujer era exaltada y que ella lo amaba mucho y que incluso era un libro de intimidad, incluso hasta exótico. Y pues yo miraba a mi esposa con una alegría, un gozo tremendo, ¿verdad? Y eso me impulsó a mí a volver a leerlo, este libro, ¿verdad? Pero hice algo que tenía que haber hecho quizás anteriormente, era pedirle a Dios que me diera revelación. Me recuerdo que me di la tarea a leer el libro y Dios me paró en un libro, en una parte del libro de Cantar de los Cantares y me dio una revelación muy grande. Me recuerdo que lo leía y yo quería seguir al siguiente versículo o al siguiente capítulo y no me dejaba el Espíritu Santo. Y yo otra vez lo hacía y creo que fue como a la tercera vez que yo me di cuenta que había algo sobrenatural, que dije yo tengo que decirle al Señor, ¿qué me quiere decir? Lo pensé y lo dije, Señor, ¿qué me quieres decir? Y bueno, eh, después vino un amado hermano, me recuerdo el hermano Pedro Ortega de California, y me enseñó un estudio bíblico que al mirarle en la portada, que decía, una paloma mía es, no lo pensé dos veces, lo compré a su precio cabal y pues paséle de bendición al varón también. Y yo ya tenía esa revelación, porque ese día el Espíritu Santo me había revelado lo que hoy en este día quiero compartirles en parte de lo que Él me reveló. Y bueno, vamos a la escritura. La palabra del Señor dice, Cantar de los Cantares, perdón, 6 8 en adelante. 70 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas sin número, mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas, y la alabaron. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden?
Vamos a hacer una oración. Lo invito que usted que me mira, que también quiere ser bendecido. Si usted me conoce, sabe que yo soy un hombre alegre, chistoso, me gusta bromear, pero para las cosas de Dios, yo ahí no bromeo, porque comprendo que mi boca puede dar vida, pero también puede dar muerte. Y en este caso yo quiero dar vida a través de este consejo. Padre, te damos gracias, Señor, porque se ha llegado la hora, Señor, para que el que escuche y vea este consejo a través de su siervo, Padre, le sea de bendición, Padre Santo. Yo le pido en el nombre de Jesús que alcance, Señor, Padre Santo, a toda persona que mira, Señor, para que su vida sea transformada, sea bendecida, se abra el entendimiento espiritual y puedan ser libres, Señor Jesucristo. Yo bendigo este público, Señor, que hoy en este día me regala un poco de su tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, bendice. Amén. Bueno, es precisamente este pasaje del que les hablaba, ¿verdad? El pasaje de Cantar de los Cantares del 6 al 10, ¿verdad? Del capítulo 6, versículo 8 al 10. Dice que 70 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. Amén. Mire, este mensaje, yo batallé para ponerle el título, ¿verdad? Yo puedo ver que hay muchas vírgenes, ¿verdad? De cuál se menciona la palabra. Y una virgen, pues es una doncella, ¿verdad? Es una doncella que pues, no ha sido tocada por un varón. Amén. Se mantiene guardada para el día de su casamiento, guardada en muchos puntos diferentes, ¿verdad? Para diferentes situaciones. Pero aquí en la palabra de Dios, Mateo 25:1, dice que entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, ¿verdad? Y acá en la palabra que acabamos de recitar, dice que había un sinnúmero de doncellas, ¿verdad? De vírgenes. El rey Salomón, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo, y a veces yo quisiera pensar que sin darse cuenta, al escribirle este hermoso libro a una mujer en especial, ¿verdad? A Abisag, Tsunamita, ¿verdad? Aquella joven que le habían traído a su padre, el rey David, en sus tiempos ya de anciano, para que lo calentase. Y dice la palabra del Dios que se acostaba con el rey, pero no la tomó como mujer, si me doy a entender. Se mantuvo ella en su virginidad corporal. Amén. Y era una joven que fue escogida, hermosa, dice la palabra de Dios. Amén. Su hermano del rey Salomón, que quiso usurpar el trono, también la deseaba. Yo me imagino que era una mujer muy hermosa, como lo describe la palabra de Dios. Pero el rey David, a causa de que este hombre le pidió a su madre que pues le diera a esa mujer, se llenó más de ira, no solamente porque quiso usurpar el trono que no le correspondía, sino porque también quería quitarle a una mujer que yo me imagino que ya lo traía loco al rey Salomón. Amén. Y bueno, pues le dio matarile, ¿verdad? Usted puede leer la escritura y está en el libro de Primera de Reyes del 11 en adelante. Usted puede leer, ¿verdad? Bueno, el harén que viene siendo un número de mujeres que tenía el rey,
Nos dice la Biblia en Primera de Reyes 11:3, que dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Bueno, ya conocemos la historia, ¿verdad? Este varón le pide a Dios que le dé sabiduría para poder él lidiar con el pueblo de Israel, porque era de duro servicio, ¿verdad? Tenía un corazón, ¿verdad? Que era muy difícil tratar con este pueblo, era muy exigente y puedo decir que era como una cisterna con hoyos, que la bendición que derramaba Dios se salía. Amén. Entonces, miramos aquí que tenía 700 mujeres reinas y 300 concubinas, ¿verdad? A mí la escritura me dice que la primera mujer que él tuvo fue la hija de Faraón, reina, ¿verdad? Eso es lo que a mí me dice la escritura. Y no le voy a decir más detalles porque usted tiene la responsabilidad de leer la palabra de Dios, ¿verdad? Usted no espere que todo se le sirva en plato de oro. Usted tiene una responsabilidad, amado hermano, amigo, de leer la palabra de Dios. Amén. Y dice que el harén de este varón, nos damos cuenta que era de 1000 mujeres. Pero acabamos de leer que había en este libro de Cantar que eran 70 reinas y no 700, que eran 80 concubinas y no eran 300, ¿verdad? Pero acá en Primera de Reyes 11:3 ya no habla de ninguna doncella, de ninguna virgen, ya no existe ninguna. Entonces es mi parecer, ¿verdad? Haciendo las sumas, que cuando él es inspirado por Dios para escribir del libro de los cantares, que él en ese momento tenía un sinnúmero de doncellas, como dice la escritura, pero ya se había llegado a 70 reinas y a 80 concubinas, ¿verdad? Ya se había llegado, el rey ya había tenido intimidad de una forma, de otra, con ellas. Amén. Pero faltaba un sinnúmero todavía de mujeres, doncellas, vírgenes, en el cual el rey no se había intimidado con ellas. Amén. Y cada una de ellas tenía ciertos privilegios, ¿verdad? Cada una de ellas, según su estatus políticamente, ¿verdad? Porque muchos reyes, para tener algún eh, allegamiento a ese rey popular, ¿verdad? El rey Salomón, ese hombre que, óigame, tenía una de los imperios gloriosos, ¿verdad? Porque Dios lo había bendecido grandemente. Era un hombre sumamente sabio, ¿verdad? Así nos dice la escritura, ¿verdad? Entonces, es mi parecer que después se llegó a un total más de 630 doncellas más para ser 700 reinas. Y se llegó a un total de 220 otras doncellas para hacer un total de 300 concubinas. Quiere decir que el harén del rey hasta ahí son 1000 mujeres. Y como acabo de leer, ya no habla de doncellas, pero estamos hablando aquí en términos espiritualmente hablando, amén. Porque el libro de Mateo 25:1 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Son 1000 y luego 10 que quedan, ¿verdad? Son 1000 y luego 10 vírgenes. Mire, si usted lee el libro de Esther capítulo 2, cuando Basti declina entrar a, a ser presumida por el rey Asuero, ¿verdad? Porque él quería
no solamente presumir su reino, sino que quería presumir la belleza de Vasti, ¿verdad? La reina Vasti. Y ella se negó, ella fue rebelde, ¿verdad? Dice que se hizo, ¿verdad? Una búsqueda de muchas mujeres y entre ellas estaba Odasa, que después se le llamó Esther, según el reino de los persas, ¿verdad? Y de los medo persas. Y esta mujer era también una mujer completamente bella, hermosa, una mujer que nos lo describe ahí, en el libro de Esther, capítulo 2, que fue una mujer que fue llevada a un lugar para ser purificada. Óigame, con hierbas, con flores, con pétalos. Óigame, yo no sé qué tanto usaron, porque se necesitaba escoger una nueva reina que usurpara el lugar de Basti. Amén. Y entonces miramos de que esa hermosa joven judía, Esther, había sido seleccionada porque Dios le había dado gracias al que estaba encargado a un eunuco de las doncellas y les dio 7 vírgenes, ¿verdad? 7 doncellas para que estuviesen con ella. Entonces podemos ver que esta joven escogida, Esther, tenía 7 vírgenes para que le atendiese, para que le ayudase, porque ya había sido seleccionada, porque había tenido gracia delante del eunuco, iba creciendo en gracia delante del rey Asuero también, amén. Y pues ya nos damos cuenta que pues ciertamente ella fue seleccionada, ella se hizo la reina, y es mi parecer espiritualmente hablando, que Basti venía siendo lo que dice la palabra, ¿verdad? Mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la única de su madre. Es mi parecer espiritualmente hablando, que Basti viene representando a Israel. Y que Abisag en este libro de Cantares y en el libro de Esther viene representando a la iglesia. Israel, amado público, había sido seleccionado exclusivamente por Dios, ¿verdad? Ya conocemos la descendencia, ¿verdad? De Abraham, que de él procederían, eh, naciones, reinos, ¿verdad? Y una multitud como la arena, como a las estrellas, ¿verdad? De creyentes, de seguidores fieles en la fe en ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacobo. Y nos damos cuenta que el rey, el padre David, no la tocó. Quiere decir que ahora esa doncella Abisag estaba disponible para ser tomada como mujer, como esposa, por su hijo Salomón. En este caso a Dios, que lo conocemos como el creador, ¿verdad? Como padre, vamos a poner que él es David, pero vamos a poner ahora el Hijo Jesucristo, aquel que un día a todos nos está invitando a las bodas del Cordero. Vamos a poner que nosotros somos esa Esther, esa Abisag, la iglesia, que somos invitados a comportarnos, a purificarnos como la reina Esther, a, eh, a ser exhibida, presumida por el rey, como quiso Asuero presumir a Basti, pero no quiso. Que nosotros, la iglesia, somos esa Esther y Abisag espiritualmente, que Dios quiere seleccionar para que seamos la esposa del gran rey Jesucristo, del gran rey Jesucristo. Así que como Esther tenía doncellas, también la iglesia tiene 10 doncellas.
Lamentablemente dice la Biblia en Mateo que 5 de ellas eran insensatas y 5 de ellas eran prudentes. Déjeme decirle que las 5 vírgenes prudentes que sí entraron, o porque es un hecho, aunque no hemos llegado ahí, por fe vivimos los hijos de Dios, que sí entraron a las bodas del Cordero. Le estoy dando un previo adelanto, porque así ya está escrito, así va a acontecer. No hay vuelta de ojo, las otras 5 insensatas no van a entrar. Acompañarán a la esposa a las bodas del Cordero, a la iglesia, a la escogida, a la perfecta mía, a la paloma mía, como lo describe la palabra de Dios, la escogida de la que la dio a luz. La iglesia nació. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, a todos los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. El versículo antes dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Israel no lo recibió. No lo recibió. Ese es Israel. Es de ahí donde sale la iglesia. Es de ahí donde nace la iglesia. A todos los que creímos en su nombre nos dio potestad de ser hijos de Dios, espiritualmente hablando. Amén. Entonces, ¿cómo vivían esas mujeres? Bueno, todas de esas mujeres que habla Cantares, las 70, las 80 y las doncellas sin número, ¿verdad? Que para mí me da un total de 1011, ¿verdad? 1000 dejaron que eran 80 y se hicieron 600, que eran 70, perdón, 70 y reinas, que se hicieron 780 concubinas, que se hicieron 300, amén. Y quedaron 10 vírgenes que nos habla Mateo, las 5 insensatas y las 5 prudentes, pero quedaba una, la paloma, la amada, la escogida. Esa es el número 11. 1011 mujeres. 1011 mujeres. Amén. Usted puede hacer sus conclusiones. Puede darme aquí, después que comparte este video, su aportación. Amén. Pero hágalo con la palabra de Dios. No aporte a la y se va. Deme una cita bíblica. Pueda que yo, se me ha pasado algo, ¿verdad? Se me pasó leer algo muy importante y es necesario ser corregido como la palabra así lo manda, que la palabra de Dios es eficaz. Amén. Pero también la palabra de Dios corrige, instruye. Amén. Para que seamos preparados para toda buena obra. Amén. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 en adelante. Amén. Bueno, todas estas mujeres, ¿verdad? Disfrutaban de la protección del rey, disfrutaban del mantenimiento del rey, vivían en palacios proporcionados por el rey, se alimentaban de la mesa del rey y aún tenían intimidad con el rey. Todas ellas, las vírgenes, las doncellas, las reinas y las concubinas, todas ellas, ¿verdad? Todas ellas tenían ese privilegio. Y yo le hago a usted esta pregunta, usted varón, cuando su esposa, amén, cuando ella todavía estaba en su plenitud corporal de virgen, de doncella, y usted la tomó para llevarla a presentársela al Señor, para que Él les bendiciese su unión matrimonial. Si más me recuerdo, mi esposa como soltera era Patricia Vázquez, pero ahora mi esposa ha recibido una cobertura que la cubre mi apellido, amén.
ahora es Patricia Gallegos. Y estoy seguro que usted, también su esposa, ya lleva su apellido, amén. Si yo fuese un hombre mujeriego, eh, si yo tuviese como chiste, decimos, ¿verdad? Mis capillitas, mis basílicas, mis y templos, ¿verdad? Uno dice, ¿verdad? Pero a la esposa es la Vaticana, ¿verdad? Hablando de la iglesia popular. Déjeme decirle que nosotros fuésemos hombres adúlteros, ¿verdad? Pero les vuelvo a decir, esta es una predicación meramente espiritual. Dios nuestro Señor de ninguna manera es adúltero. De ninguna manera es adúltero. De ninguna manera van a entrar 1011 iglesias. Va a entrar una iglesia a las bodas del Cordero para tener ese casamiento espiritual con su Señor y vivir eternamente en ese palacio del rey. Amén. Entonces, este rey Salomón tenía todas estas mujeres que se intimidaba con todas ellas, pero nomás tenía una esposa. Si se haya muerto el rey, viniesen X reinas a decir, yo tengo tales hijos, yo soy la más bella, yo soy la que lo hacía reír, al juez decirle, mire, me toca cierta parte de la herencia, él me prometió, él me dijo, él me juró. Si usted no tiene con pruebas legales, usted no es la esposa. No importa cuántos hijos hubiese tenido, cuántos paseos ahí por el Caribe usted fue con el rey. No importa cuántas veces usted se intimidó con el rey. No importa si le dio las mejores joyas, usted no es la esposa. Y a diferencia de las reinas que aquellos hombres de los reinos alrededor de Israel le dieron sus hijas, ¿verdad? Para tener un parentesco con ese rey famoso Salomón, no importa cuánto haya hecho las reinas, simplemente no eran la esposa. Y a diferencia de una reina y una concubina, es que lo más seguro tenían un poco más de privilegios, ¿verdad? Porque venían con influencias reales de diferentes reinos, ¿verdad? A diferencia de las concubinas que podemos ver de que las concubinas, pues bueno, eran unas mujeres hermosas exclusivamente. Y vamos a estar hablando de ellas en un momento. Amén. Pero ahorita nos vamos a enfocar en las reinas. Las reinas, miren, les voy a dar un ejemplo bíblico. En Hechos 18:24 dice, llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la escritura, sabía palabra de Dios. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba hasta en lenguas. Tenía dones espirituales, hablaba y enseñaba diligentemente y consornientemente al Señor. Sabía del Señor, sabía lo que sabía y nada más de eso hablaba. Yo sé mucho del Señor, pero no sé todo. Hablo lo que sé, lo que me revela, el privilegio que me ha dado el Señor, de eso es de lo que yo hablo. No de lo que se me viene en mente, lo que yo creo que dice la palabra. No, tengo que leer y decir y hablar lo que Él dice en su palabra. Amén. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Fíjese, Él solamente conocía el bautismo de Juan. Quiere decir que necesitaba conocer el bautismo que había delegado el Señor Jesús a la iglesia. Amén. Y dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. O sea, el hombre convencía, amén.
Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, cuando le oyeron unos hermanos del cuerpo de Cristo, de la iglesia, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Una vez dijo un hermano pastor, ¿verdad? No, yo no me ando preocupando por los testigos de Jehová, ni por los católicos, ni los bautistas, ni los presbiterianos, etcétera, etcétera. Yo no puedo andar tras de todo mundo, ¿verdad? Yo le digo al católico, sé buen católico. Sé un buen testigo de Jehová, sé un buen papá, y todos ellos sean buenos, ¿verdad? Según lo que ustedes crean, sean buenos, ¿verdad? Pero es mi parecer que Dios nos está dando esta herramienta porque Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Él quiere que todos nos metamos al barco de la verdad, navegar aunque con vientos opuestos, con mareas levantadas, con el enemigo queriendo voltear la barca. Él quiere que lleguemos a nuestro destino todos, todos, pero haciéndolo y practicando con la verdad. Amén. Este varón, es mi parecer que él viene representando las reinas. Tenía dichos privilegios. Era un judío, Apolo, ¿verdad? Dice, era un hombre natural de Alejandría. Alejandría venía siendo un lugar de influencia, ¿verdad? Y creo que tienen que decir eso, natural de Alejandría, para que veamos nosotros los lectores, los que leemos, ¿verdad? Las escrituras, que no era cualquier hombre, ¿verdad? Era un hombre de renombre, pero le faltaba saber que había un bautismo diferente ahora del de Juan. Sabemos mucho del Señor, pero es necesario que ahora comprendamos que el bautismo que corresponde ahora en esto nos salva. ¿Cuál bautismo es el que nos salva? Hay un bautismo que nos une para ser la iglesia, la esposa, la amada, la paloma, la escogida. Hay un bautismo, el bautismo que corresponde ahora en esto nos salva. Vamos a seguir adelante. Son esos hermanos creyentes muy reconocidos a nivel mundial, espiritualmente hablando. Tienen muchos años en existencia como organización espiritual y exigen ser respetados. Sienten las caricias y se intimidan con la presencia de Dios. O sea que se derraman porque sienten sus caricias. Reciben milagros, sanidades y aún hablan en otras lenguas. No somos los únicos, iglesia. Se congregan en grandes edificios de adoración. Son sustentados por el Señor Jesús. Como les dije previamente, todas esas mujeres, ¿verdad? Hay muchas denominaciones, ¿verdad? Que creemos en la palabra diferente, la interpretamos, la practicamos, la ponemos por obra diferentemente, ¿verdad? Pero la esposa se pone señal de sujeción para honrar a su cabeza. Primera de Corintios capítulo 11. Vaya y léalo. Pero déjeme decirle que por más espiritual que usted sea, de la iglesia que usted sea, por más milagros, intimidad, derramamiento del Espíritu Santo, por más, la escritura dice en Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Oh, tenemos que hacer y no estar sentados. Por eso se llama el camino y no la banca. Paz de Cristo. Muchos me dirán en aquel día, en las bodas del Cordero: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Las insensatas vírgenes hablando.
y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mire, deje poner un paréntesis. Su servidor, cuando vino a Cristo, el Señor me dio diferentes dones. El primero que yo pude abrazar, acariciar, presumir, el don de sanidad. Oraba por los enfermos y sanaban. Ustedes saben mi testimonio. Incluso mi esposa, oré por ella y Dios la sanó. Amén. Del cáncer. Entonces yo me sentía, óigame, un cristiano diferente a todos los demás. Privilegiado, presumido. Era un hipócrita, hermanos. Pero ¿sabe qué? No comprendía todo concerniente al Señor como Apolos. Yo pensaba que porque me dejaba hablar en lenguas, discernimiento de espíritus, hablar género de lengua. Óigame, yo me sentía, oiga, miré milagros. No, no, el testimonio está tremendo. Pero dice el Señor, eso no es ser la amada, la esposa, la paloma, la escogida, José. Son mis caricias hacia las reinas. José, yo te he llamado a que seas mi esposa, espiritualmente hablando. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, pero no son la esposa del rey, no son. Tú que te jactas por esos dones como yo lo hice, arrepiéntete y pide dirección al Espíritu Santo. Tú que vives del Evangelio, tú que mientes, que estás robando al tesoro de Dios, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. No te jactes, no te jactes. Bueno, después de esa regañadita, vamos a proceder. Y es mi parecer que las concubinas, dice Hechos capítulo 10 del 1 al 4, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Bueno, ya sabemos que el pueblo del Señor Israel estaba, estaba en completa angustia porque había un reino que los estaba invadiendo sus tierras y les quitaba muchos privilegios, les robaban sus ganancias, porque el imperio romano que traía idolatría, ¿verdad? A un pueblo celoso que, bueno, en lo que cabe, ¿verdad? Porque leemos claramente que muchas veces ellos eran los idólatras, ¿verdad? Israel se iban tras dioses muertos, de mentiras, que no tenían ni un solo poder, no tenían nada de Dios. Amén. Figurativamente el diablo les puso ahí un pensamiento erróneo y hacían diferentes estatuas de diferentes materiales, madera y, óigame, de piedra y ahí adoraban, oh mi Dios, como una vez su servidor así lo hizo. Amén. Pero estaban ellos, este, ah, dominados por este reino, este imperio romano, ¿verdad? Y entonces yo quiero asimilar que esas eran las concubinas, porque
concubinas, ¿verdad? Su sinónimo viene siendo un amante, una mantenida, una fulana, una coima, ¿verdad? Coima, fíjese lo que significa interesada, una prostituta, soborno y corrupción. Estaba en un pueblo, ¿verdad? Que el pueblo de Dios lo miraba como una prostituta a todo el que no fuera judío. En este caso, Cornelio era un romano, ¿verdad? De la compañía la llamada la italiana. Era un hombre, un soldado que tenía hombres bajo su autoridad, ¿verdad? Pero a diferencia de muchos, este hombre resalta en la Biblia porque lo que acabamos de leer, oraba, daba limosnas, ¿verdad? Y tanto que subió ante la presencia del Dios mismo, ¿verdad? Pero no era judío. Entonces yo doy mi conclusión que espiritualmente hablando, él era una concubina en el cual en este caso Dios tuvo misericordia y se allegó a una indeseada, ¿verdad? Se llegó a una concubina, tuvo intimidad. Y le estoy diciendo que esto es figurativamente, espiritualmente hablando. Amén. Entonces dice que mientras que aquel hombre oraba, se le apareció un ángel y le dijo que llamara a Pedro, y Pedro vino con los de la incircuncisión, ¿verdad? Que venían siendo pues algunos judíos, ¿verdad? Y cuando este hombre hablaba, dice que Cornelio y toda su casa recibió el Espíritu Santo, hablaban en otras lenguas, alababan y glorificaban a Dios, amén. Y bueno, aconteció algo muy importante, ¿verdad? Pedro dijo, ¿qué impide que estos, que los miramos, que han recibido la misma bendición, desciendan bajo el agua? Y fueron ellos bautizados en el nombre del Señor. Hechos capítulo 10, versículo 48. El bautismo que corresponde para ser la esposa es en el nombre de Jesucristo el bautismo, invocando el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y por fin llegamos a las famosas doncellas, a las vírgenes. Amén. Que no quedó ninguna, ¿verdad? Según Primera de Reyes, capítulo 11, ¿verdad? Pero que según es el número que yo veo en la palabra, eran 1011 mujeres. Quedaron 10 según Mateo, ¿verdad? 5 prudentes, 5 insensatas y la virgen, espiritualmente hablando, la que tiene que ir a las bodas del Cordero sin mancha y sin arruga a casarse con el Señor. Hechos capítulo 19, 1 al 7 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, discípulos, ya sabían del Señor. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. Estaban espiritualmente vírgenes. Vírgenes. Porque estoy seguro, aunque no narra la palabra del Señor que Apolo se bautizó, esa reina se bautizó en el nombre de Jesucristo. Estoy seguro que así pasó. Cornelio fue bautizado. En el bautismo, el nombre del Señor fue invocado. Así como mencioné que mi esposa dejó de ser Vázquez para ser Gallegos porque recibió una cobertura diferente que la del padre, ahora la del esposo. Amén. Y ella está completamente en todo su derecho cuando yo muera
vaya a tocar puerta y decirle, hey, mi esposo tiene una póliza de vida, ¿verdad? Que es de muerte, ¿verdad? Aquí uno se muere y esa aseguranza va y cubre la funeraria, queda un dinerito ahí para la Hani, ¿verdad? Y pues si se va de paseo mi esposa, se lo merece mi amada esposa porque ha sido una chulada de mujer conmigo. Ella es hija de Dios, se merece todo y más. Amén. Dios bendiga a mi amada esposa. Pero bueno, aquí miramos que estos discípulos ni siquiera habían conocido, ni sabido, ni en nada del Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? La Biblia nos dice que Jesús es el Espíritu. Así de que no conocían al Señor Jesús. Probablemente eran unos discípulos que no llegaron a conocer la fama del Señor. Estaban vírgenes, no sabían nada del bautismo. Juan mismo, su líder espiritualmente, dijo, viene detrás de mí uno en el cual yo no soy digno ni de amarrar, ni desatar, ni quitar, ni poner las sandalias, el calzado, sus zapatos, sus botas, como usted quiera. Él decía, yo no soy digno. Él os bautizará en espíritu y fuego. Dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo, el Mesías, el ungido. Aleluya. Cuando ellos oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Fueron rebautizados como su servidor. Yo fui bautizado cuando era un niño, nadie me preguntó. Arrepiéntete, mordiste muy fuerte la teta. Arrepiéntete, lloraste mucho. Arrepiéntete, ya no hay pámperes porque pues vas muy a menudo. No, el Señor dice en una escritura, dejen venir los niños a mí porque tales es el reino de los cielos. Y también dice otra escritura que tenemos que ser como los niños. Sé que existe el pecado original, porque sí existe. Romano nos lo explica, ¿verdad? Por cuanto por un hombre entró el pecado, así se expandió al mundo, ¿verdad? Ese es Adán, ¿verdad? Ese es Adán, el pecado original, sí, lo sabemos. Pero el Señor, Él pone ahí como, vamos a decir, un velo. Yo no miro eso. Yo miro las intenciones del corazón. El niño es inocente. Por eso no hay ningún registro de un bautismo de ningún niño o niña, sino de adulto conocedor de su falta delante de Dios con el conocimiento del bien y del mal. Amén. Entonces, también estos fueron rebautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre de ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran como unos 12 varones. Amén. Dejaron de ser vírgenes, doncellas, y se unieron al cuerpo de la novia, la escogida, la paloma, la amada, la iglesia, la que va a estar con el Señor de par en par en las bodas del Cordero. ¡Qué maravilloso! Son creyentes que no creen en hablar en lenguas, no creen en el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, porque dice, no, es que Mateo 28:19, el mismo Señor dijo, vayan a todo el mundo a ser discípulos, bautizándolos en el nombre. Los invito a que aprendan gramática singular, en el nombre.
dice nombre singular, no dice nombres con una S, no existe la S. No dice en los títulos, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué no lee Isaías 9, 7, si no me equivoco, que dice, Hijo nos es nacido eh, y Hijo nos es dado? Por ahí va, perdónenme que ahorita se me borra es que ahorita traigo en la mente esta predicación, esta enseñanza tan importante. Y dice que nos es dado en sacrificio. Nació, se nos fue dado, según Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que nos dio a ese Hijo para ser sacrificado, puesto en su lugar. Amén, para que usted sea perdonado de todo aquello que todavía dice que está bien. Para nada, para nada. Déjeme decirle que el principado sobre sus hombros. Juan dice que la señal era que iba a mirar ahí. El Espíritu Santo dice que descendió sobre él, sobre sus hombros, el principado. Y también lo describe como admirable, consolador, Padre eterno, príncipe de paz, Dios fuerte. Él es el mismo Padre. Yo he venido en tu nombre. ¿Cuál nombre tenía el Señor Jesús? Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante, léalo. Dice que la Virgen daría señal y ahí dio la señal, María. Dice que concibió del Espíritu Santo, no del Padre, no, ahí el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, amados, es Dios. Si no, ¿por qué no lee la Biblia según Juan capítulo 4, versículo 23 y 24? Léalo. Dice, Dios es espíritu singular. Dios es espíritu singular. No son tres espíritus, no son dos, ni mucho menos más. Es un solo espíritu. Y Jesús es el espíritu. Y dice que Jesús es el Espíritu, hablando del Espíritu Santo. Es el Padre, según Isaías, pero también es el Hijo, según Isaías. Es el Espíritu Santo, según Isaías, el Consolador. Admirable, su nombre, ¿verdad? Sobre todo nombre, ¿verdad? Filipenses 2 en adelante, léalo. Hermosa la verdad. No me quiero escuchar arrogante. Quiero proponer que usted reconsidere más adecuadamente el camino del Señor. Eso sí quiero que usted reconsidere su fe, su dogma, su creencia, lo que practica, lo que cree. Reconsidere lo que la palabra dice. No creen en los dones espirituales. Son creyentes muy pobres de conocimiento de Dios. Son grupos que no conocen la deidad de Dios. Colosenses 2:9 dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él no es parte de la deidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son tres dispensaciones de cómo obró Dios. Como Padre es el Creador, como Hijo Él es el que nos ha redimido, y como el Espíritu Santo Él es el que continúa consolándonos. Amén. Pero en Él habita, en Jesús habita el Padre, en Jesús habita el Espíritu. Oh, el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Eso fue lo que le dijo a uno de sus discípulos. Porque yo y el Padre uno somos. No somos dos, no somos tres. Uno somos. Son esas insensatas, ¿verdad? Que son inconscientes, irresponsables, son ligeras, son tontas, son necias, disparatadas, absurdas, sin sentido, son fatuas. Bueno, lo que dice el diccionario que significa insensatas, ¿verdad? Son vírgenes. No se quieren dar la tarea
a indagar, a conocer más de la palabra. Se conforma con cualquier cosa. Amada iglesia, pueblo, amigos, ustedes que me escuchan, yo los invito. Tienen que tener un celos por la palabra del Señor. De ahí depende su eternidad. Ahí depende a dónde usted va a parar. Ahí depende su título. Doncella, reina, concubina o la amada, la escogida. Qué hermoso, la esposa. Lo que sí sabemos es que no son la esposa del Señor Jesús. Pero aquí va algo muy interesante. ¿Quién es la esposa? Bueno, ya leímos de que ahí en Primera Reyes capítulo 1, Abisac Sunamita fue aquella hermosa doncella, ¿verdad? Que le trajeron al rey, ¿verdad? Y bueno, espiritualmente hablando, ella es la que espiritualmente hablando es la iglesia. Sí, sí, sí aconteció en un tiempo atrás. Esa jovencita, sí aconteció, pero Dios usa personajes para poner un conocimiento futuro a los creyentes. El nombre Salomón viene del hebreo Sholomo, que significa pacífico. Sulamita es un nombre propio femenino de origen hebreo, Shulamit, que significa la mansa o la pacífica. Mire, el Señor está buscando, está seleccionando a una esposa, a una mujer, por decirlo así, que sea compatible. ¿Usted cree que yo buscando a una mujer por su belleza y siendo una mujer rebelde, mal hablada, y yo calladito ahí, ¿verdad? No que lo sea. No que sea un gran santo, ¿verdad? Estamos ahí en las manos del alfarero, el Señor nos está moldeando, porque hay mucho todavía que moldear, ¿verdad? Hay mucho que moldear, pero estamos en las manos del alfarero. Imagínense que no hubiera compatibilidad entre mi esposa y yo. El dicho como perros y gatos fuera poco. El Señor está buscando a una iglesia compatible, pacífica, como Él es, como Él es, como Él es. El fruto del Espíritu Santo es amor. Vaya, vaya, léelo. Es paz, es gozo, es dignidad, templanza, mansedumbre, paciencia. Quizás no lo puse en orden, pero eso es el Señor. Quiere una iglesia que tenga el fruto del Espíritu Santo. Quiere una iglesia que su fruto sea tal, compatible, compatible. La iglesia, la esposa, Dios está buscando una iglesia compatible. Cantar de los cantares, dice, cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Era su esposa, era su esposa. Dice, la vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada las reinas y las concubinas y la alabaron. Resaltó entre todas esas mujeres. Cantar de los cantares 6:13 dice, vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete y te miraremos. ¿Qué vieres en la Sulamita? Mire, es mi parecer que espiritualmente hablando, la iglesia va entrando a las bodas del Cordero. Y me pongo a pensar, ¿por qué le dicen vuélvete? Yo creo que ella volteó hacia atrás y miró las 5 que no entraron, las insensatas. Pero las 5 prudentes fueron las que dijeron, vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete. Ellas tuvieron su oportunidad, vuélvete y te miraremos.
en el pleno gozo, en aquel galardón que tú te mereces recibir, ese anillo de casamiento, amén. Esa unión, si mal me recuerdo, el libro de Génesis dice, dejará al hombre a su madre y a su padre y se unirá a su esposa y los dos serán uno. El Señor quiere que seamos uno con Él. Pero dice, ¿qué vieres en la Sulamita? Algo como la reunión de dos campamentos. Amada iglesia, nosotros no somos más que un solo campamento. Pero hay dos campamentos. Hay un campamento que Dios ama, que nos muestra en su palabra de Dios una inmensa paciencia para el pueblo de Israel. Que a través de lo que leemos en la Escritura, para que nosotros seamos amonestados, para no ir tras los mismos errores y pecados que cometió Israel. Por eso está plasmada esa escritura. Usted puede hablar lo que usted quiera de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. Usted y yo somos una rama injertada de un olivo silvestre en el olivo original que es Israel. Tomando de la misma savia, por eso que en nuestra Biblia no solo está el Nuevo Testamento, está el Antiguo Testamento. Porque toda la palabra de Dios es viva y eficaz. Toda la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de doble filo. Oh, nos está cortando lo que tiene que cortar. Las ramas. Por eso somos una rama que hemos sido injertada, alimentándonos de la savia original. Y esa raíz es Cristo. Esa raíz es Cristo. Gloria a Dios. Amén. Déjeme decirle, Romanos 11, 25, 27, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Es un misterio. Para que no seáis arrogantes. No crees que somos los únicos. En cuanto a vosotros mismos, a nosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, porque ellos siguen alabando a Dios, cuando menos los religiosos, ¿verdad? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Usted y yo, que no somos judíos, somos los gentiles. Amén. Nosotros somos los gentiles y Dios está esperando que usted, por favor, se arrepienta. Que usted, por favor, se rebautice en el bautismo en el nombre de Jesucristo, para que usted sea parte de esa amada, escogida, paloma mía, esposa. Dios está esperándolo. Sí, nos damos cuenta ahí en Juan, ya lo mencioné antes, 1:11, a los suyos vino, Jesús vino anunciando, arrepentidos porque el reino del cielo se ha acercado. Había descendido el rey, el mismo rey había descendido. Aleluya. Zacarías 14:9, que él es rey sobre toda la tierra, que en aquel tiempo Jehová sería uno y uno su nombre. Si usted no sabe, Jesús significa Jehová. Ese nombre no se ha borrado. Ese nombre está vigente. Jehová salvación. Jehová justicia nuestra. Jehová salvación. Es un nombre compuesto. Yahshua. Yahshua. Es la Y, acento alto, y Shua. Porque ese nombre es intocable. Ese nombre es santo. Yeshua. Como ahora castellanamente le podemos hablar poniéndole una E, ¿verdad? Pero realmente no hay vocales. Por eso es la Y, acento alto, Shua. Yahshua. Se puede pronunciar, ¿verdad? Bueno.
Lea Éxodo capítulo 3. Y dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrán de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. La iglesia se levanta, después regresa el Señor y hace esto con el pueblo de Israel. Y luego el otro campamento se une a nosotros. Así es la sulamita. Algo como la reunión de dos campamentos. Nos vamos a reunir. Va a comprender Israel que Dios tuvo misericordia también de nosotros, de los que ellos no fueron capaces de anunciar a ese Dios, de compartirlo. Ellos son celosos. A nosotros nos llama gentiles, significa rebeldes, peor que un perro, ¿verdad? Cuando usted oiga, qué gentiles, tenga cuidado, porque hacemos esa palabra que se vea, que se escuche muy bonita. Tenga cuidado. A mí no me diga gentil, ya usted, pero amén. Soy gentilmente espiritual porque fui rebelde con el Señor, pero me ha llamado a santidad. Sé santos porque yo soy santo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. ¿Ve? No somos engendrados, no venimos del linaje de Abraham, como nuestros hermanos judíos, ni de la voluntad de la carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros somos un pueblo escogido espiritualmente hablando. Nos dio un privilegio que no podíamos comprar, que no podíamos engañar para llegar y lograr. No podíamos hacer nada, ninguna tranza, así como decimos en el barrio. No podíamos hacer nada. Para hacer la iglesia tenemos que creer en su nombre. Para hacer la iglesia tenemos que comprender que Jehová es uno y uno su nombre. Zacarías 14:9. Para ser parte de la iglesia tenemos que creer que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Hechos 4:12. Para poder ser parte de la iglesia, de la amada, de la esposa, tenemos que creer que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que hacéis, sea de palabra, sea de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Por eso nosotros vamos a ese ritual que nos llamó Marcos 16, arrepentíos y Hechos capítulo 2:38, perdóneme, amada iglesia, pero le digo, arrepentíos, todos los que nos arrepentimos y nos bauticemos en el nombre de Jesucristo. Dice que vendrá una promesa que vamos a recibir el Espíritu Santo. Hay uno que viene detrás de mí. Él los bautizará en espíritu y en fuego. El agua limpia, pero el fuego refina. Refina. Somos materia tierra. De ahí sale el oro, lo valioso, lo importante. Y ser cristiano, yo le digo, no es un camino en flores. Ser cristiano es caminar en un proceso de purificación. Porque el Señor está buscando a una iglesia compatible a Él. Él es santo y nos ha llamado a santidad. Nos ha llamado a mantenernos firmes en la fe, porque sin fe y sin santidad nadie verá al Señor. Fíjese lo que dice Efesios 5:25-28. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia
y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, por la palabra, de palabra y de hecho, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Por eso se tiene que bautizar en el nombre de Jesucristo, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por eso es que dice el libro de Cantares, ¿quién es esta que se muestra como el alba? El alba, hermanos, es una luz gloriosa, una iglesia gloriosa, que nos quedemos maravillados. La vieron las doncellas. Ay, 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 qué hermoso es la palabra de Dios. La iglesia tiene que reflejar. ¿Sabe usted que la luna no tiene en sí luz propia? Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. Tenemos que reflejar, ser una iglesia llena de misericordia. Naturalmente todos queremos que Dios nos perdone, ¿verdad? Pero que no me haga nada a mí. ¡Uh! Se me sube el apellido, ¿verdad? Aleluya. No. Tenemos que reflexionar lo que Él es. Misericordia. Vaya y perdone a aquel que lo ofendió. Vaya. Usted es mayor que el que lo perdonó. Dice, y conocimiento de Dios más que holocaustos. El conocimiento de su palabra es lo que lo va a dirigir a usted a la verdad. Le va a dar las llaves del reino. El conocimiento de Dios lo va a hacer que se comporte, que tenga una conducta apropiada. Velá y estar firmes. Velá y estar firmes. Portaos varonilmente, portaos adecuadamente. Portaos adecuadamente. Todas vuestras obras sean hechas con amor. Todo. Tenga misericordia, dé misericordia. Al que no pide, dele. Al que no debe darle, dele. Que no se merece, dele misericordia. Porque usted estaba en todos esos títulos, no se merecía. Pero tuvo Dios misericordia de usted y de mí. Esclarecida como el sol. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Amada iglesia, Dios nos ha llamado a vivir un estilo de vida. Viva como tal. Viva como tal. ¿O solo en la iglesia te pones el velo? ¿Solo en la iglesia te comportas como aleluya? Con todo respeto hablando. No, no, no. Tienes que ser como la luz. Tienes que ser esclarecida como el sol. Tienes que ser la luz. Aleluya. Que vean la luz en ti. Dice, me recuerdo una vez cuando escuché esto por primera vez. Dice un pastor que una niña fue y le preguntó a sus padres, Padre, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Y dijo, o sea, bueno, Dios es muy, muy, muy grande, inmensamente grande. Ok, va con la mamá, ¿verdad? Primero el padre y luego la mamá. Madre, ¿quién es Dios? Dios es una luz que no se puede ver, completamente una luz floreciente que no se puede ver porque nos consume, nos deja ciegos. Y es una luz que puede entrar en tu corazón. Y dijo la niña,
Entonces, nosotros no somos cristianos, mamá, papá. ¿Por qué? Porque si Dios, siendo tan grande, ¿cómo puede entrar en nosotros? Pero si siendo también chiquitos, y si entra en nosotros, y si Él es la luz, ¿por qué no la puedo ver en ustedes? Ay, papá, ayúdanos, Señor. Tenemos que ser un reflejo de lo que Dios nos manda que seamos. Tenemos que ser luz, aluzando a los que están en tinieblas también. Paz de Cristo. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Somos imponentes como ejércitos en orden. Dominio propio. Dominio propio. Y casi por último, y digo que casi por último, así también la fe, si no tiene obras, Santiago 2, 17 al 20, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tus obras tienen que hablar más que 1000 palabras. No tienes que decir, yo creo en Cristo. No tienes que decirlo. Tus obras tienen que mostrar que tú eres cristiano. Tus obras tienen que mostrar que tú tienes fe en Cristo. Tus obras tienen que mostrar que tú eres la esposa, la escogida, la paloma, la que la escogió el Señor para entrar a las bodas del Cordero. ¿Tú crees que Dios es uno, iglesia? Yo creo que Dios es uno. Ah, bien haces. Te felicito juntamente conmigo. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Iglesia, pensaste que te iba a alabar. No, en el amor de Cristo yo leí esto primero y yo recibí mis varazos. Yo tengo que reflexionar cómo estoy con el Señor. Tengo que retomar la senda antigua, caminar en ella, dirigirme al blanco. Amén. Tengo que dirigirme, proceder al llamamiento del Señor. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tal es el Padre. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Sabe que el Señor está buscando? Nos está mirando. Todo lo que hacemos, dentro y fuera de la iglesia, despiertos y dormidos, nos está mirando. Y Él está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es necesario, hermano. Ponte a leer la Biblia. No seas negligente. Yo una vez me pasé un tiempo largo sin leerla. Oh, porque ya la había leído, me sentía el Salomón. No, hombre, hermanos, me avergonzaba el diablo arriba y al derecho. ¿Y dónde dice en la Biblia? ¿Y cómo es que dice? Me avergonzaba. Hermanos, la verdad nos hará libres. El diablo no tendrá nada de qué acusarnos. Jesús peleó con él con la palabra. No me vengas bien espiritual que ayunaste una vez. No me vengas muy espiritual que hablaste en lenguas y no leíste la palabra. A la verdad el espíritu quiere, pero la carne se opone. Yo entiendo. Yo sé que la mucha letra a veces a uno nos trastorna, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos trastorna. La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios
edifica, la palabra de Dios liberta, la palabra de Dios nos da vida, la palabra de Dios es Él mismo. Es Él mismo. Juan 1:1. La palabra de Dios, Él es mismo. Él no vino a traer confusión. Él vino a libertarnos con su palabra. Él vino a darnos promesas con su palabra. El enemigo no resiste su palabra. El enemigo sabe que Él ya está destinado al infierno, porque ha leído su palabra y sabe que le quedan pocos los días. El infierno fue hecho para Él. No camines tras de Él. El infierno no fue hecho para ti. El infierno no fue hecho para ti. El infierno fue hecho para el enemigo y sus seguidores. Por favor, retoma tu camino en el Señor. Y por último, concluyo 24, 61, 65. Aquí miramos a Jesús y aquí miramos a la iglesia y aún a las doncellas. Mas la hora entonces se levantó Rebeca y sus doncellas. Déjeme decirle que Rebeca significa conexión cautivante. Dice la etimología, su significado en hebreo más probablemente era conexión o cautivante. El idioma protosemético tenía una raíz, RBQ, juntar, ligar. Hay un cognando árabe, puede ser del origen arameo. Según W.F. Upright, sostuvo que significa tierra, ponga atención, y que era el nombre de una diosa tierra. En griego también puede significar fertilidad. Si en el caso es diosa tierra, Rebeca, por favor, no estoy añadiendo, acuérdense que es esta enseñanza espiritualmente, simbólicamente hablando. Nosotros somos tierra. Venimos de la tierra y seremos levantados y nos encontraremos en las nubes, primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Nosotros somos esa Rebeca. Tenemos una conexión, pero necesitamos que cautivar. Óigame, mi esposa me cautivó y una conexión. Por eso dije, no, hombre, le hice el baile del guajolote y le bailé alrededor, óigame. ¿Has visto el guajolote? Lo invito a que vea un video cómo quiere enamorar a la guajolotita. No que mi esposa sea guajolota, aunque yo me parezco, ¿verdad? Digamos, por mi pancita bien bendecida, ¿verdad? Como tal, paz de Cristo. Digamos que el Señor se va a casar con una diosa tierra. No que haya diosa, paz de Cristo. Porque hay Dios y un Dios singular, Jesucristo. Pero en la boda del Cordero nos invita a casarnos con Él. Nos invita a casarnos con Él y necesita a una Rebeca que lo cautive, que tenga una conexión con Él. Amén. Y dice, y entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Si nos recordamos, el siervo había sido mandado por Abraham y le estaba pidiendo al ángel, la joven doncella, ¿verdad? Dame suerte, que la que me invite un vaso de tomar. Y mientras que él hablaba esto, se le acercó, miró a una mujer doncella que no la había conocido varón, Rebeca. Lea la Biblia ahí en Génesis 24, y dice que le dio agua y le dio a sus camellos. Amada iglesia, nosotros tenemos que ser como esa Rebeca, que nuestras obras hablen más que 1000 palabras. Oh, tengo fe. Ah, qué bien. ¿Y tus obras?
Hermano, ayúdeme aquí, hermano, ayúdeme allá. Ah, no, espéreme, tengo cosas. Ay, ¿quién dice que yo no tengo cosas que hacer? Préstese, invierta. El Señor paga con réditos. Invierta. A mí me gustó una vez que me dijo una hermana, hermano, me gané una persona. La ganó Cristo, amén. Corrijo eso. Bueno, el Señor me dio la bendición de poder evangelizar a alguien. Ahí está la corrección. Pero así me dijo la hermana, hermano, se ganó a una persona para Cristo. Ahora tiene una piedrita, un diamante, un rubí más en su corona, en su galardón. Dije, wow, qué maravilloso, me gusta esta idea. Tenemos que hacer lo que el Señor nos llamó a hacer. No nos llamó para hablar en lenguas. Esa es la señal que hemos recibido el Espíritu Santo, que hemos sido sellados. No, Él nos llamó a ser obreros, aleluya, en esos campos que están listos para la siega. Nos llamó a evangelizar. El ser cristiano no es simplemente ir a alabar, aunque es bueno. Iglesia, síguelo alabando. Ahí desgasta tu voz. Alábale al Señor. Alábale. Pero el Señor nos llamó a cosas primordiales, a rescatar de las garras del enemigo, como tú y yo fuimos rescatados. A alguien le costó ayuno y oración por ti y por mí. Que te cueste la fragancia que Esther obtuvo en ese lavamiento que ella se lavaba. Cuando llegaba delante del rey Asuero, oígame, ese hombre se volvía loco. La cautivó, lo cautivó. Pues una conexión, dijo, de aquí soy, hijo del rey Asuero. Digo, más que chulada de mujer. Amada iglesia, el rey quiere que lo cautives. Cautívalo, cautívalo. Y sigue diciendo la palabra, y venía Isaac del pozo del viviente que me ve. El Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Él está en el pozo del viviente que me ve. Él te está mirando. Aleluya. Cuando este varón miró a Rebeca, mira lo que dice la palabra, porque él habitaba en el Negev y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró. Y he aquí que los camellos que venían, y Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Ay, 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 yo de aquí me sujeto, porque aquel viene con una sonrisa, porque fue cautivado. Isaac significa sonrisa. Se alegró Sara. Se alegró Sara cuando supo que en su estado viejo y por qué no decirlo seco, y no podía procrear criaturas, se alegró y le puso por nombre sonrisa, un propósito espiritual para que en este día usted lo escuche. Rebeca lo cautivó. La iglesia necesita que cautivar al Rey de Reyes y Señor de Señores, tener esa conexión, y los dos serán una sola persona. El Rey, cuando te vea, iglesia, que estás haciendo lo que debes, lo vas a cautivar y le vas a poner una sonrisa, como decimos, ¿verdad? De oreja a oreja. Gloria sea al Señor Jesús. Dijo el carcelero, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en quién es el Señor Jesús.
Cree en su nombre, cree lo que representa, cree en la promesa, cree en el bautismo en el nombre de Jesucristo. Cree en el bautismo en el nombre de Jesucristo. Arrepiéntete y bautízate en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de tus pecados y recibirás el Espíritu Santo. Tu nombre será añadido en la lista del libro de la vida. Cree en el nombre que es sobre todo nombre, porque en ese nombre tú serás salvo. Recuérdate, primera de Pedro 3:21, con eso termino. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Hubo bautismo en el diluvio, limpió el Señor la faz de la tierra. Hubo bautismo cuando el pueblo cruzó el Mar Rojo. Hubo bautismo cuando el pueblo pasó el Jordán. El pueblo se purificaba para poder administrar en el templo. Había un lavamiento, un lavador ahí para lavarse, para poder administrar. Estaba el bautismo de Juan. Actualmente hay muchos bautismos. Está el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Está el bautismo que te echan poquita agua. Unos te ponen aceite. Unos te sumergen bajo agua y declaran el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no dicen el nombre del Padre, que es Jesucristo, el nombre del Hijo, que es Jesucristo, el nombre del Espíritu Santo, es Jesucristo. No lo mencionan porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Gloria sea al Señor Jesús. El bautismo que corresponde ahora en esto nos salva. No todos los demás ya, no los que se practican en el nombre de Jesucristo para poder ser la iglesia, la esposa, la paloma, la escogida, la amada. Amado hermano, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Por favor, reconsidera tu estatus espiritual. Reconsidera lo que dices saber de Dios. Reconsidera en qué estás creyendo. El dogma que te están enseñando. Reconsidera, porque te puedes quedar como una simple reina, vestida con corona, pero sin entrada. Como una concubina que se intimida al rey de vez en cuando, un milagrito aquí, un milagrito allá. Pero no eres la esposa. Reconsidera lo que dices que no crees. Reconsidera lo que dices que así como Tomás, si no veo, no creo. Reconsidera. No te quedes como una virgen insensata. Reconsidera. Reconsidera. Hermanos, amigos, Dios los bendiga. Les agradezco del corazón. Ese día yo me volví loco cuando el Señor me dijo que hay muchas iglesias, hay muchos credos que creen en el Señor. Aquí nos está hablando de otros credos que están completamente erróneos, que no tocan la base de Jesús, de Dios. No. Están vírgenes. Están vírgenes. No te jactes porque hablas en lenguas. No te jactes porque tienes dones espirituales. No te jactes. Reconsidera. Padre, te doy gracias, Señor. Yo te pido en tu nombre, Señor, que tú bendigas este público, estos hermanos, estos amigos que hoy en este día nos han prestado de su tiempo, Señor, que es apreciable. Yo bendigo individualmente a cada uno de ellos
y a toda su casa para que sean salvos. Bendice, Padre, bendice en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente soy el hermano José Gallegos. Mi número telefónico es 214-283-71, 7565. Mire, tengo una página en YouTube que se llama Ministerio Cristo de Misericordia. Lo invito a que vaya allí a esa página. Ahí voy a estar subiendo enseñanzas que Dios, con el permiso de Él y con el privilegio, estaré compartiendo. Amada iglesia, amigos, Dios los bendiga. Les amo en el Señor. Gracias. Amén. Sé que es larga aquí. Puede verle por pausas, ¿verdad? Dios los bendiga. Amén.